Seguimos con más aquí en UPAO Noticias y ahora tenemos una entrevista importante acerca de los derechos de usuarios por accidente de tránsito y recalcar antes de iniciar la entrevista unas cifras importantes. Más de 1.850 muertes se han producido en nuestro país en los 6 primeros meses del año a causa de accidentes de tránsito, según datos oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y también en estos mismos hechos se han producido 12.000 personas heridas, digamos, frente a estos accidentes que se dan en nuestro país a lo largo de todo nuestro territorio. Y como veíamos también hace unos días, casi una semana, este terrible accidente que se produjo en San Pedro de Illoc, muy cerca a nuestra ciudad, donde fallecieron 12 personas y 19 aproximadamente resultaron gravemente heridas. Ante ello, ante este tipo de accidentes o accidentes mucho más leves que se dan a diario por las calles de Trujillo y del país, no conocemos realmente cuáles son nuestros derechos como usuarios, como afectados. Sabemos cuál es la responsabilidad civil o penal, en todo caso, que también pueden acarrear o pueden tener las personas que son causantes de estos accidentes. Sobre más o menos esta materia vamos a conversar con el doctor Howard Varas, quien es especialista en accidentes de tránsito y también en seguros. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Quedo a disposición de ustedes y de todos los televidentes. Muchas gracias. Doctor, me indicaba que podemos conversar sobre cuáles son los derechos de los agraviados por estos accidentes de tránsito en el contexto de la frecuencia en la que se dan. Explíquenos un poco cómo es que se trabaja esto a nivel de los seguros. Sí, en principio hay que entender que el Código Civil establece que aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿no? Entonces, en los accidentes de tránsito, este dispositivo legal se configura en el sentido de que efectivamente se causan daños a personas, sean ocupantes de vehículos o peatones, y por lo tanto nace la obligación de indemnizarlos por parte de quién, del causante del daño y o los responsables del daño, ¿no? Hay una obligación legal de indemnizarlos. Esto es mediante un proceso judicial. Aunado a ello, están los derechos indemnizatorios de las personas que se activan, digamos, procedente de los seguros que pueden estar inmersos. Por ejemplo, el SOA, que es el más conocido, es un seguro obligatorio, y facultativamente el seguro vehicular, un seguro mucho más importante en términos económicos. Okay. ¿Cómo funcionan? Digamos que nos ponemos en esta situación de que somos víctimas de un accidente, estamos dentro de una unidad móvil y tenemos el seguro del SOAT que es obligatorio, ¿no? Para todos los vehículos. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque según casos que se presentan por parte de nuestro público, pues nos indican de que a veces el seguro demora en llegar, no saben dónde contactar o necesitan algunas pruebas o evidencias. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, en principio, si nos referimos al seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, el SOAT, este seguro tiene 5 coberturas, ¿de acuerdo? La primera, por ejemplo, cubre por gastos médicos. Si un ocupante de un vehículo, digamos, un bus de transporte interprovincial, eh, que sufre un choque y un ocupante tiene lesiones, por el seguro SOAT tiene garantizado su atención médica hasta 5 UIT, ¿no? En principio, esa es la primera cobertura, atención médica con un tope de hasta 5 UIT. La UIT tiene un valor de 4.600 soles, ¿no? Si en caso esa persona llegara a fallecer, hay una segunda cobertura que es la cobertura por indemnización por fallecimiento que comprende 4 UIT. Es decir, a la familia se le tiene que pagar inmediatamente 4 UIT. Y una tercera cobertura, por ejemplo, que se denomina gastos por sepelio hasta una UIT. Vamos tres. La cuarta cobertura es en el supuesto de que haya una incapacidad temporal
Por ejemplo, una persona necesita atención médica de 30 días, se le va a pagar por cada día de descanso médico un monto determinado con un tope máximo de hasta una UIT. Y si la persona tiene una incapacidad permanente, tiene una cobertura de hasta 4 UIT. Me refiero en el caso de que pierda una mano, pierda un brazo o lo que fuera, una incapacidad permanente, ¿no? Son 5 coberturas básicas, esenciales, Ujú. eh, que no se difunden, ¿no? Y que los usuarios deberían conocer, ¿no? Estas coberturas no están supeditados a un resultado de la investigación policial ni a una sentencia. Son inmediatas, inmediatas. Basta con que exista una denuncia en alguna comisaría, ¿de acuerdo? Estos son los derechos inmediatos de los usuarios. O sea, esto es automático, digamos. Exacto, es Pero inmediato. lo que tiene que hacer uno es hacer la denuncia y contactarse con el seguro para que esto se ejecute, o cómo procede. Claro. Claro, debe existir una denuncia en alguna comisaría y los afectados, los agraviados, deben ser trasladados, sea por los bomberos, sea por la policía o por el conductor participante, a Ujú. una clínica o algún nosocomio, y la clínica o el nosocomio debe dar cuenta a la aseguradora Ah, son pertinente. ellos los que tienen que comunicarse. Puede ser cualquier persona, pero ellos son los más interesados porque ellos le brindan el servicio a la aseguradora. Ok. Esos son los cinco, digamos, las cinco tipos de coberturas que menciona, ¿no? Pero en cuanto a lo del SOAT, eh, Así es. hay otro tipo también de seguros, en este caso de accidentes, u otro tipo de responsabilidades, como mencionaba la responsabilidad civil de una indemnización. ¿Cómo procede esto? Sí. Claro, este seguro SOAT es un seguro obligatorio, básico, esencial. Sin embargo, algunas empresas de transporte o algunas personas facultativamente contratan el seguro llamado seguro vehicular, ¿no? Este seguro es mucho más amplio y mucho más importante en términos económicos porque comprende cláusulas, digamos, de responsabilidad civil frente a terceros no ocupantes del vehículo asegurado, como también responsabilidad civil frente a ocupantes del vehículo asegurado. Es decir, que si se demuestra en la investigación policial la responsabilidad de un vehículo asegurado, la compañía de seguros que asegura este riesgo puede indemnizar a la víctima de un accidente de tránsito, ¿no? Utilizando este seguro vehicular, no necesariamente estando supeditado a que se desarrolle un proceso que arroje una sentencia firme. Se Ujú. puede transar, acortar en tiempos, digamos, el procedimiento, la gestión y en términos económicos también, ¿no? Ok, yo conozco casos, por ejemplo, donde se ha dado el accidente, no ha habido el contacto al seguro por parte ni del hospital, la clínica o el centro de salud, tampoco quizá podían, o bueno, lo tuvo que hacer un familiar, digamos, ¿no? Entonces le piden alguna evidencia, a veces les piden fotografías o les dicen, tú paga todos los gastos y luego te lo devolvemos. ¿Eso también es factible? Claro, existe también la figura del reembolso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, eh, digamos, el usuario asume con con sus propios ahorros su atención médica, pide boletas al nosocomio o a la clínica y eso lo presenta al seguro, digamos, en este caso, en virtud del SOAT, y el SOAT le reembolsa por la cobertura de atención médica, ¿de acuerdo? En el caso del seguro vehicular, el seguro vehicular, como les dije anteriormente, es un seguro más amplio, mucho más importante, y en ese caso, para los asegurados, o sea, para el conductor asegurado, también le podría aplicar figuras de reembolso, ¿no? Porque es un seguro mucho más amplio, ¿sí? Ujú. Que favorece al propio conductor asegurado como a los posibles agraviados, digamos, ¿no?
Ya. ¿Y qué ¿no? sucede en los casos de que, bueno, por emergencia no encuentras, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Pasó mucho, no encontrabas un hospital donde te podían atender porque eran todos pacientes COVID, te mandaban a una clínica y en la clínica te pedían un dinero como si fuera una garantía, digamos, y que sobrepasaba las 4 o 5 UIT, si no me recuerdo que usted menciona, que son por lesiones. ¿Qué pasa en esos casos? ¿También se puede recuperar? Claro, el problema radica cuando las lesiones son complejas y los costos de la garantía de las clínicas, de los servicios de las clínicas superan las Ujú. 5 UIT por atención médica. Hay De un grave largo. problema. Exacto. Digamos, ¿qué ocurre en esos escenarios? Dos posibles caminos. O bien el propio agraviado asume los costos excedentes a espera de que luego inicie un proceso de indemnización por daños y perjuicios al causante del daño, o el causante del daño, me refiero al conductor o a la empresa, eh, digamos, traslade en virtud del contrato de seguro vehicular la obligación de que el seguro active ese seguro vehicular, porque también ahí hay una cláusula por lo general de atención médica y de Mm, responsabilidad civil, y se coordine entre asegurado y aseguradora para que se activen las coberturas pertinentes por el seguro vehicular a favor del tercero agraviado. Se puede hacer esa gestión. Sin embargo, en la práctica, por un tema de escasa información, ujú. los asesores o los involucrados en los siniestros no lo contemplan de esa manera, necesariamente. Doctor, y finalmente cuando suceden estos accidentes en los buses interprovinciales, le mencionaba, bueno, según usted ha mencionado en la ley, los responsables es quien es la persona, digamos, que estuvo conduciendo y también la empresa. ¿Cómo es que determinamos a quién es que nos tiene que, a quién es que tenemos que, no sé, hacer la denuncia, con quién tenemos que reclamar, quién es el responsable en estos casos? ¿O son los dos? Es una excelente pregunta, porque muchas veces los agraviados no saben a quién tocarle la puerta, a quién Ujú. reclamarle o a quién dirigirse legalmente, ¿no? Exacto. La ley especial de tránsito señala que los responsables solidarios son tres sujetos: el conductor, el propietario del vehículo y la empresa prestadora del servicio. Es decir, si yo soy agraviado, yo tengo tres opciones para pretender el resarcimiento de los daños que he sufrido: a cualquiera de ellos o a los tres. Dependerá de la estrategia legal a emplearse, ¿no? Sin embargo, el Código Civil agrega un responsable más, la aseguradora, siempre y cuando la aseguradora, digamos, haciendo énfasis, ¿no? Va a responder hasta el monto pactado en el contrato de seguro. Bien. Entonces, en estos casos es importante una asesoría legal, ¿no? Porque a veces uno como persona natural desconoce todos estos procedimientos o cómo hacer llegar la manera precisa para que te hagan caso, diciéndolo así de manera cruda, porque tocas las puertas y nadie te contesta, nadie te responde y finalmente uno en la emergencia, la urgencia de ver a su familiar o a uno mismo mal, en estos accidentes tienes que atenderlo sí o sí con lo que tienes, incluso con lo que no tienes, haciendo préstamos, hasta que te den alguna respuesta a los responsables. Pero es importante el apoyo legal en estos casos. ¿El Estado brinda Claro, un apoyo legal para el accidentes Estado. gratuito, así como es en El otro tipo de Estado. atenciones? Eh, lo que existe es un fondo común, es decir, todas las indemnizaciones que las personas no llegan a cobrar, porque esto del SOAT prescribe a los 2 años. Si no lo cobran en 2 años, ya no pueden reclamarlo. Todo ese dinero va a un fondo común administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sirve para atender situaciones de accidentes de tránsito cuando, por ejemplo, el causante del daño, es decir, el conductor, se da a la fuga y el vehículo no es identificado. En esos casos, se puede utilizar esos fondos comunes para atender gastos médicos. Interesante ese dato, doctor, muy poco conocido.
Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, encantado de participar con ustedes. Excelente, nosotros vamos a ir a una breve pausa, regresamos con más noticias, no se mueva.